Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo, hola Galáctica. Aquí estamos nuevamente empezando una emisión más de nuestro informe semanal por aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital. Así que bueno, muchísimas gracias a todos vosotros que estáis ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos, por compartir, por vernos, por venir siempre aquí, prestigiarnos y bueno, os pedimos que por favor compartáis nuestros contenidos si os gusta. Danos el like, compartir en YouTube, Facebook, Instagram, donde quiera que lo veáis, que siempre será bienvenido, ¿no? Sobre todo en esos tiempos, ¿no? Que las plataformas abren y cierran a veces misteriosamente, así que bueno, cuanto más se comparta todo eso, mejor. Bueno, saludos a todo el equipo de Galáctica, a nuestro querido director Pedro Guberman, un saludo muy especial, un abrazo muy fuerte, también Micaela que nos saca al aire y bueno, y todos los colegas de Galáctica. Aquí estamos. Uy, qué semana compleja, ¿eh? Aquí estamos nuevamente y el conflicto de Rusia no se resolvió. La semana pasada yo había dicho que sentía que los Estados Unidos estaban un poco hostiles, ¿no? Como buscando una narrativa. Putin decía que no iba a atacar y ellos decían que sí que iban a atacar y Putin decía que no. Bueno, entonces finalmente, en los últimos 3 o 4 días yo olfateé, los periodistas siempre vamos mucho más allá, olfateamos las cosas, sentí algo raro, sentí como que, no sé, como que había una especie de algo en el aire, como que detrás de la guerra había otros intereses, ¿no? Entonces es como que estaban fabricando esas narrativas. Y no me equivoqué mucho, ¿eh? No me equivoqué mucho, porque Putin dijo que no iba a atacar, no iba a invadir, Estados Unidos dijo que no le creía, después Putin rebató diciendo que hacen cualquier narrativa, y bueno, y así estuvo ese tira y afloje toda la semana. Hasta que, Putin... el presidente de Estados Unidos está dispuesto a encontrarse con Putin, lo declara, y unas horas después, Putin declara la independencia, la aceptación de la independencia de las dos provincias de Donetsk y Lugansk. Dos provincias independientes y separatistas, ¿no? Dos regiones. Y entonces, tras eso, Putin envía ahí al territorio, misión de paz, envía tanques de guerra, pero en misión de paz, envía armamentos en misión de paz. Entonces, Estados Unidos hace una reunión en Nueva York, en Naciones Unidas, de último momento de emergencia. El presidente ucraniano pide ayuda a las potencias occidentales, a Estados Unidos y Europa sobre todo, y Alemania hace retaliaciones cortando el gasoducto de Rusia, ese famoso Nord Stream 2, que además es tan polémico. Pero vamos a entender bien hoy otra cosa, ¿no? Porque quiero ir más allá de lo que está en la prensa. Quiero entender por qué Rusia tanto reclama a Ucrania, qué es lo que pasa exactamente, ¿no? Y vamos a hacer ese informe como siempre me gusta hacer, sin ninguna ideología. No se trata aquí de decir qué lado uno está. Tengo mis pensamientos políticos, ¿no? Y vosotros también lo tenéis. Pero simplemente voy a contar hechos, ¿no? Voy a contar hechos como son. ¿Por qué Rusia reclama el territorio de Ucrania? No solamente el territorio, pero reclama de cierta forma también como que Ucrania pertenece a Rusia de alguna manera, ¿no es cierto? Empiezo por otro punto, ¿no? Hablar de Ucrania, hablar de Crimea, que si Ucrania es de Rusia o no, tiene mucho que ver con esas cuestiones, por ejemplo, como hablar de las Malvinas, ¿no? Que Inglaterra la ocupa, pero que Argentina la reclama. Son cuestiones que tienen un fondo histórico y se transforman en cuestiones nacionalistas, ¿no es cierto? Y militares. Vamos a entender un poco la historia de Rusia, porque Rusia no es un país, ¿no? Rusia en realidad es una cultura que empezó precisamente en la ciudad de Kiev, Ruskiev. Ahí era la capital de ese imperio ruso, que eran varias
varios pueblos eslavos, donde hoy está el territorio de la parte europea de Rusia, de Bielorrusia, de Ucrania. Bueno, ese era un pueblo eslavo cuya capital era Kiev, y ahí empezó toda la historia de Rusia, como se conoce hoy, ¿no? Pero eso fue en el siglo XIX, obviamente, antes del comunismo, ¿no? Por eso digo que hay que poner toda la información aquí para que entendáis lo que está pasando. Bueno, resulta que también en esa época, no solamente Rusia y Ucrania eran territorios fragmentados, pero toda Europa funcionaba de esa manera. ¿Os acordáis que en los siglos XVIII, XIX, los feudos se fueron unificando y fueron armando países y repúblicas y estados? Bueno, pues en ese contexto entonces también existían esos pueblos rusos, ¿no? Como, bueno, hablar de los pueblos germanos o, en fin. Entonces, ese fue el proceso, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasa? Luego viene la Revolución Roja, la Revolución de 1917, ¿no? La Revolución comunista marxista. Entonces, el socialismo, ¿no? Que no había llegado a ser comunismo todavía, el comunismo vendría después, pero bueno, una revolución socialista con objetivo comunista y de corte marxista, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues ahí entonces, en esa época de Lenin, precisamente, bueno, se organiza ese territorio, bueno, más o menos se asigna el territorio a Ucrania, ¿no es cierto? Pero eso quedó dentro de la Unión Soviética, hasta que a finales de la Unión Soviética, la Unión Soviética se cayó en el 92. ¿Y cómo se cayó la Unión Soviética? Bueno, pues los presidentes de Rusia, en aquel entonces Boris Yeltsin, de Bielorrusia y de Ucrania, precisamente organizaron una especie de conclave para derrocar al régimen soviético, ¿no? Cuyo presidente en aquel momento del partido era Mikhail Gorbachev. Entonces ahí, bueno, se cae la Unión Soviética. Putin siempre lo dice repetidas veces, que su gran frustración, el gran error ha sido el desmantelamiento de la Unión Soviética, que ha sido un enorme error, ¿no es cierto? Entonces, Putin suscita, por esas razones que acabo de contaros, Putin suscita que en realidad Ucrania no debió haber ido a ser un territorio independiente, ¿no? No debió haber hecho su revolución, ¿me entendéis? Entonces, claro, por eso os di el ejemplo al comienzo, que es más o menos como hablar de Malvinas. Son temas muy complejos, muy complejos. Entonces, bueno, en ese contexto Putin levantó esa teoría, ¿no? Pero bueno, los estados son independientes de cierta forma también, ¿no? Los estados, eso suena prácticamente absurdo en todo el mundo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿por qué Occidente le tiene tanto pavor a Putin? ¿Por qué le tiene miedo? ¿Por qué no trata como trató, por ejemplo, otros países, como trata, por ejemplo, Afganistán, en las cuestiones ahí también con los talibanes, o Irán, ¿no? O Corea del Norte, bueno. Bueno, en el caso de Rusia es un país que tiene una importancia política muy grande. No es un país que tenga una economía muy importante, en realidad es el 11º, la economía del mundo, o sea que no es la economía más importante, pero es un país que tiene una relevancia muy grande política y además que tiene muchísimo armamento nuclear. Y ahí está el problema. Esa es la cosa. Rusia tiene una capacidad militar enorme, enorme, y realmente un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, si llegara a suceder, ¿no? En lo personal, yo no creo que llegue a ese punto, no lo creo, puedo equivocarme, pero yo no creo que llegara a este punto. Pero si llegara a suceder un conflicto de esa naturaleza, sería la Tercera Guerra Mundial. ¿Entendéis? La Tercera Guerra Mundial. Y de hecho, en ese momento ya hay ya están desplegadas fuerzas militares que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la capacidad bélica, la capacidad de conflicto en ese momento es enorme y es real. ¿Me entendéis? Entonces, esa es la cuestión. Bueno, entonces, Putin, en realidad, Rusia intenta ganarse ese control de Ucrania, ¿no es cierto?
Bueno, dentro de Ucrania sigue existiendo una grieta muy importante, ¿no? Una grieta es cuando el país está dividido. Dentro de Ucrania sigue habiendo la grieta que es la mitad, vamos a decir, no es la mitad exacta, que vamos a redondear un poco. La mitad del país se siente europea y la mitad del país se siente rusa. Y entonces, claro, dentro del mismo país hay una grieta, ¿no? Hay muchos territorios con grieta. Por ejemplo, en Argentina existe una grieta política. Existe una muy buena parte del país que es peronista y existe una muy buena parte del país que es antiperonista. En Cataluña, por ejemplo, existe una grieta política también, ¿no? Existe una muy buena parte de los catalanes que se sienten catalanes, que reivindican el Estado catalán, y hay una muy buena parte que reivindica que sea el Estado español, o que siga siendo en todos casos. Así que eso es más o menos lo que sucede internamente en Ucrania. Dicho eso, esos dos territorios llamados Donetsk y Lugansk se autoproclamaron independientes hace más o menos 2 o 3 días, ¿no? Perdón, 2014. Lo que hace 2 o 3 días es que Putin viene anunciando que va a aceptar su independencia y aceptó su independencia, y ahora Putin despliega fuerzas militares allí en misión de paz, Bueno, yo dije que no iba a hacer comentarios personales. Entonces, bueno, Putin envía, ya que ahora es un territorio independiente, bueno, pues está ahí en misión de paz. Entonces, ese conflicto es muy complicado y muy complejo, ¿no? Es muy complicado y muy difícil. Porque si vamos al pasado, por ejemplo, hay otros casos en que hubo ese tipo de separatismo, en que hubo ese tipo de avance de estados mayores sobre estados menores y no hubo intervención de Occidente. El tema es que Rusia es un estado muy importante y que se impone en ese nuevo orden mundial también, ¿no? Probablemente con China. Hubo una reunión de emergencia antes de ayer, o ayer porque fue a las 3 de la mañana, hora de New York, porque fue en Naciones Unidas, y en esa reunión China, que había ofrecido su apoyo a Rusia en esa oportunidad, se muestra imparcial. Dice que, bueno, pero bueno, prácticamente todo Occidente está del lado de Ucrania, apoyando, aunque Estados Unidos no quiere enviar armas y armamento a Ucrania. ¿Y por qué no quiere hacerlo? Por muchas razones. Primeramente, Ucrania no pertenece a la OTAN, que es la alianza militar de los Estados Unidos y Europa, ¿no? Es esa alianza que controla todo ese territorio. Entonces, Putin no quiere enviar Biden no quiere enviar tropas allí. Y en segundo lugar, si hubiera un confrontamiento, en el caso de que enviara, no se justifica, pero en el caso de que enviara, si hubiera un confrontamiento entre Estados Unidos y Rusia, como dije al comienzo de ese informe, eso sí sería la tercera guerra mundial. ¿Entendéis? Entonces es complejo. Cuando Putin acepta la independencia de Donetsk y Lugansk, los ciudadanos de Donetsk y Lugansk festejan. Es decir, que hay voluntad popular. Eso hace las cosas más complicadas todavía. Hay voluntad popular en esos territorios de ser independiente de Ucrania, porque se consideran rusos, de sentimiento ruso. Entonces hay voluntad. Y vuelve el tema de las Malvinas. En las Malvinas habitan ciudadanos británicos, entonces hay voluntad de esos ciudadanos de ser un territorio británico. ¿Me entendéis la analogía? Ese es el punto. Bueno, así que veremos cómo va a seguir los próximos capítulos de ese conflicto absurdo, incomprensible, inaceptable y muy inoportuno, ¿no? Porque ya venimos de 2 años de pandemia, un mundo bizarro, complejo, difícil y complicado, y bueno, es lo único que necesitamos ahora, es una guerra a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero sea como sea, bueno, deseamos desde aquí, y puedo estar seguro de hablar en nombre de Galáctica y de hablar en nombre de todo el público que nos sigue. Bueno, deseamos que ese conflicto se resuelva de la mejor manera, que las dos partes cedan algunas cosas, porque en cualquier conflicto solo hay paz cuando las personas están dispuestas a dialogar y a ceder. No se puede ganar en todo, sobre todo 2 países que quiero mucho, que son Rusia y Ucrania. Les deseamos todo lo mejor
Y bueno, desde aquí, desde nuestro espacio, desde mi lugar de periodista, más allá de que tengo mis opiniones personales también, por supuesto, pero bueno, yo realmente lo que quiero es que haya paz. Así que bueno, muchísimas gracias a vosotros ahí del otro lado y os vuelvo a ver la semana que viene aquí por Galáctica, Radio y Televisión Digital. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.